Y me acuerdo mi compañero estaba sentado al otro lado y yo me acerco porque estaba acostumbrada en Venezuela que uno llega, hey, tú me puedes ayudar en esto, tal cosa. Y le digo, oye, tú me puedes ayudar en esto. Y él simplemente me sonríe y me señala que ahí estaba su calendario y que agendara una reunión para mañana de 15 minutos donde él me podía explicar eso que yo le estaba preguntando. O sea, en vez de explicármelo en ese momento, ¿no? Él, Claro. porque yo estaba interrumpiendo su horario. O sea, yo estaba haciendo la osadía de acercarme a su puesto sin invitación y sin reunión. Entonces, Hola a todos, soy Juan Goncalves, egresado de la Universidad Simón Bolívar como ingeniero electricista y parte del equipo de Alumno USB para este podcast que ya tenemos ya unos 5 años, ¿no? Se llama Conversando con USBistas. Y bueno, en el día de hoy tengo el agrado de tener a Elga Magliocchi, no sé si se dice así, perfecto. sí, Pero bueno, ¿quién es correcto. él? Gracias, Elga. Pero bueno, vamos a saber un poco de Elga. Vamos a hacer un pequeño resumen de quién es Elga. Elga es doblemente egresada de la Simón Bolívar como ingeniera química y luego con su máster en Business Administration, enfocado en la parte de marketing. En su experiencia profesional resalta su paso en Procter Gamble o P&G, trabajando como senior engineer cuando el headquarter en Caracas, en la parte de R&D. Y también lo siguió haciendo cuando se mudó al otro lado del mundo, en Japón. Allí siguió. Luego, un par de años estuvo en Singapur, siguiendo en P&G. Luego cambia a IFF como Regional Technical Manager para el mercado de Asia y sigue todo su trayecto profesional y se muda nuevamente para el otro lado del mundo, estando allá para Colombia, para lanzar digamos, una campaña de un nuevo producto junto a una empresa llamada JTI, Japan Tobacco International, en Colombia. No sé si eso fue en Bogotá, me lo... En Bogotá, correcto. Perfecto. Y actualmente trabajas para InTouch CX. Sigues en Bogotá. Perfecto. Un saludo, Elga. Sí, ¿Cómo estás? correcto. Encantada y muy contenta de conectarme con la comunidad USBista. Creo que la USB nos convierte en personas muy completas, muy humanas, y es muy lindo conectarme con ustedes. Totalmente. Sí, el placer es de nosotros también. Perfecto, Elga. Cuéntanos, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Cómo comenzó la historia de Elga en la Simón? ¿Por qué Elga decidió estudiar algo con respecto a los números o algo enfocado a la ingeniería? ¿Qué fue lo que te llevó a la Simón? Bueno, hay algo muy interesante y era que mi sueño no era ser ingeniero químico. Ok, Yo quería estudiar en ese entonces comunicación social. Y no quedé en la carrera de comunicación social y apliqué para la Simón porque lo segundo mejor que me gustaba era la química. ok, Me encantaba, siempre fui muy buena en química, fui muy buena en matemática y era como mi segunda opción. Y fíjate que durante mi carrera yo he trabajado en las dos cosas. De hecho, ahora soy gerente de comunicaciones en una empresa. Entonces se cumplió mi sueño y a la vez nunca dejé mi carrera y he utilizado muchas cosas que aprendí en la universidad en mi carrera. perfecto. ¿Cómo llegué? Es muy chistoso porque llegué siendo menor de edad. Entonces, para mí era impresionante yo ya poder manejar mi horario. Yo no necesitaba un representante que me llevara a la Simón ni nada. No, Yo me sentía súper bien, entre 16 años, muy, muy chiquita. es un Y salto en ese momento para uno cuando comienza la universidad, de verdad que sí. sí, y una experiencia maravillosa, de verdad. Una universidad como la USB no existe en ninguna parte del mundo. Ya después de haber ido por tantas partes, pues no, la USB es algo aparte. Ujú. Tal cual, perfecto. ¿Por qué ingeniería química?
Que, bueno, ya nos contabas que te gustaba la química, Me encantó. te encantó y bueno, fue la opción luego de no poder caer en comunicación social, que bueno, al finalmente es algo que, digamos estás haciendo. Muy bien. Sí, Cuéntame ese paso en la universidad. ¿Estuviste en alguna agrupación estudiantil? Aparte de todas las sí. materias que se veían. Sí, yo era parte del grupo de preparadores de matemática. Ok, No sé si todavía eso existe. Eso, yo entré en la universidad en el 92. Yo ya. soy carne 92. Y en ese entonces había un grupo de preparadores que eran los asistentes de los profesores de matemática. Y a mí, como me gustaba la matemática, entonces también tenía esa parte que también me daba esa libertad, esa autonomía de cómo trabajar a la vez que estudiar. Ya. Y eso me fascinaba, siempre me ha fascinado como esa capacidad de uno valerse por uno mismo, ¿no? Totalmente, Entonces, sí. totalmente. También retribuir, ¿no? Retribuir esos conocimientos y es algo interesante lo de dar clases también que terminas aprendiendo bastante más el que Mucho da más. clase. Sí, sí, sí. Yo no sé si, bueno, a lo mejor los más viejos se acuerdan del profesor Lázaro Rech, Sí, que era una yo me leyenda acuerdo. en la CIMO. Ok. Él era una leyenda, yo fui preparadora de él, Ok, del profesor Bayona también. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con ellos y eso te da otra perspectiva, no solamente de ser alumno, sino también de esa otra parte de la docencia. Me encantaba dar clases, me encanta, todavía me gusta dar clases, me gusta explicar. Y esa pequeña experiencia como preparadora de matemáticas, pues me ayudó como a tener esa otra perspectiva. totalmente. Lázaro Reche en ese momento también daba clases de matemáticas de honor. No sé si recuerdas ese. Sí, claro que sí, claro que Mira, sí. ok, ok, ahí está, perfecto. Bien. Carrera de ingeniería química. Cuéntame, porque siempre se habla de que ingeniería química en realidad es como ingeniería en procesos. ¿Eso es cierto? ¿Qué tú puedes decir de eso? Eso es totalmente cierto y creo que esa formación me dio la versatilidad de poder moverme dentro de tantos roles diferentes a lo largo de mi carrera. Ya, Yo no he sido puramente técnica, no he sido puramente de ingeniería. De hecho, cuando yo entro a Procter a hacer mis pasantías, el proyecto era muy práctico. Yo entré como a la parte de pañales ok, y era una nueva tecnología que había que aplicar a los pañales. De eso se trataba mi pasantía, había que hacer todas las pruebas, verificar que el producto quedara bien. Y era como entender todo ese proceso y uno se vuelve como alguien que entiende muy bien cómo funcionan las cosas y aprendes muchísimo de la estrategia para que esas cosas funcionen de la mejor manera posible. Entonces es una carrera muy versátil. Aparte, como también en mi corazoncito estaba la parte de comunicaciones, estaba la parte, entonces yo decido después de que termino la carrera y después de que ya tenía 2 años de trabajar en Procter, hacer la maestría en ok, mercadeo, ok, que era algo que se relacionaba mucho con eso de comunicaciones, pero entonces me convierto en una persona que es capaz de entender la parte técnica y de comunicarla para que se venda, claro, para qué que algo se venda. importantísimo. Sí, porque muchas veces nos quedamos en la parte académica y las demás personas que no pertenecen a ese gremio, a ese campo, no entienden. Entonces, para productos muy técnicos, para cosas como que tienen mucha ingeniería o algo así, es muy importante saber comunicarlo al público, porque al final todas las empresas están para ganar dinero y no se puede ganar dinero sin las ventas. Entonces, alguien que traduzca eso que ellos venden en algo que se pueda vender era muy valioso y ese fue como mi rol en Procter muchos años, hasta que, bueno, empecé como la parte de Latinoamérica y Sí, después cuando consigo la oportunidad de con ellos irme a Japón, pues ahí era doblemente traductora porque traducía lo técnico a lo comercial y luego también traducía lo que era entender un consumidor como es el japonés y ver cómo le comunico yo ese producto. Entonces era algo muy, muy chévere. Era un trabajo muy, muy, muy claro. enriquecedor desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista humano, todo. Sí, totalmente, totalmente. Me lo imagino bastante. Cuéntame un poco, porque Proter, a ver, empresa soñada para todo que es egresado de ingeniería química, es como el lugar a llegar allí.
Fue muy natural de que tenías 2 años allí y vamos, necesitamos el máster. ¿Era algo que la empresa impulsó para que o fue algo de ti, de que yo quiero el De máster? mí. Yo Perfecto, quiero el perfecto. máster y la universidad me ofrecía la oportunidad de estudiar en la noche. Entonces yo me acuerdo, yo Ya, terminaba de trabajar por ahí a las 6 de la tarde y como sí, donde estaban las oficinas era en la Trinidad, correcto. entonces era muy cerca, en 15, 20 minutos ya yo estaba en la universidad y pues ahí mis clases eran de 7 a 10 de la noche O sea, en ese entonces. se Ujú. complementó perfectamente, perfectamente. Unos días Sí. largos, hay que decirlo, ¿no? Tenías las jornadas largas. Sí, pero si yo recuerdo esa época, yo no me recuerdo de que hubiera sido tan pesado, debe ser por la edad que uno tiene en ese momento, Ya, que uno es capaz con todo, sí, ¿cierto? sí, sí. Entonces, sí, yo ahorita no me imagino tener ese tipo de horario, pero en ese entonces, pues yo lo llevaba de lo más tranquila, Ya, sí. muy bien, muy bien. Cuéntame eso, porque nos hablaste de que saltaste a Japón. ¿Qué pasó allí? O sea, se dio una oportunidad y era Japón y tú decidiste, bueno, esto es en el otro lado del mundo. ¿Cómo fue esa decisión de Elga de tomar? ¿Fue inmediata o la estabas buscando? ¿Cómo fue eso? Y yo estaba buscando como una experiencia internacional, no estaba buscándola necesariamente en Japón, pero se dio la oportunidad de que Procter en ese momento estaba buscando como expandir el centro técnico que tenía solo para Japón, que fuera para todo Asia. Ok, Entonces ellos necesitaban, porque allá solamente habían japoneses trabajando en ese centro técnico, porque ellos diseñaban solo para Japón. Entonces deciden abrir como una especie de concurso o convocatoria donde iban a seleccionar una persona de Latinoamérica, una de Europa y una del sur de Asia, ok, para que fueran a formar parte de ese grupo en Japón que ayudara como expansión. a traer esa otra visión del mundo, porque en ese momento, digamos, los productos japoneses tenían una altísima calidad, obviamente siempre la han tenido, pero, por ejemplo, tú vas a vender un producto japonés en Filipinas y nadie te lo va a poder pagar. O sea, sí, puede estar Mm, una maravilla, puede estar una belleza, pero no van a dar los costos y está sobrediseñado para Filipinas, por ejemplo. claro, Y entonces ahí es donde venía como ese experimento que hizo Procter, de bueno, vamos a mandar gente que sea de diferentes partes del mundo, que se relacione con nuestros ingenieros allá japoneses y les muestren que hay algo más allá y que ellos también participen en ese diseño y tengan voz y voto y que los productos sí se puedan vender en otras partes de Asia. Entonces, perfecto. abren esa convocatoria, era un proceso largo, había que pasar varias pruebas, había que mostrar resultados de lo que uno había hecho antes y pues yo llevé todo eso y al final yo quedé seleccionada para esa convocatoria. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal ese cambio? A ver, a un equipo mucho más internacional, imagino, el que tenías en Caracas. Sí, claro. Aun cuando el equipo de Caracas era internacional porque nosotros diseñamos productos para toda Latinoamérica, pues igual todos somos latinos y nos entendemos y por más que Procter siempre decía que habláramos en inglés, pues ahí la gente hablaba en español, pero ya en Japón yo era la única latina, el otro era el único europeo, creo que de Francia, Ok. y el otro era de la India. Y pues los demás eran puros japoneses, entonces ya era diferente, ya te tienes que adaptar a ellos, ya es diferente, Ujú. la cultura es diferente, pero es una experiencia impresionante desde el punto de vista personal. eh, no sé, es como que llegaras a otro planeta. Es Sí. como, y no hay nada más diferente de un japonés que un latino. O sea, son estos dos extremos donde el latino es expresivo, es emocional, es desordenado, pero a la vez es divertido, y el japonés es estricto, es parco, no expresa emociones y es muy formal. Entonces, para ellos yo me imagino que también fue un choque. Claro, Y bueno, para mí obviamente fue fuerte, fue una experiencia bastante fuerte. Ujú. claro, claro. ¿Qué tal el idioma? ¿Tuviste que aprender a japonés? Dentro de la empresa todos hablábamos inglés, pero al salir a la puerta de la oficina para allá era todo el mundo japonés. Entonces, sí o sí, terminabas aprendiendo, así sean las cosas básicas, Claro, porque necesitabas defenderte. claro, claro. Como, no sé, voy a la panadería, quiero un pan, ajá, ¿cómo se dice pan? O, ¿me entiendes? Ese tipo de Sí. cosas, ¿no? ¿Mm?
Emocionante, emocionante. ¿Qué no puedes decir de Japón? ¿Cómo fueron esos primeros años en Japón? ¿Harina pan en Japón? Nada, nada, cero. Ahí también eso fue otro reto para mí porque, claro, yo en ese momento estaba muy acostumbrada a, bueno, a Venezuela, que es un país maravilloso y todo, había cosas tan deliciosas. Y llegas a Japón y tienes que acostumbrarte desde el desayuno. Entonces el desayuno allá ellos desayunan, por ejemplo, sopa miso, que con algas y todo eso, y pescado y arroz. Y yo decía, pero yo no puedo meterme eso a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, ahí fue como el choque. Iba, por ejemplo, al supermercado y las etiquetas de los productos estaban en japonés. Yo cuando recién llegué, obviamente no sabía nada de japonés, solamente inglés. Y ahí es cuando yo me enfrento, por ejemplo, me acuerdo un día, yo, bueno, voy a hacerme unos huevos al otro día, voy a pasar por el supermercado, compro los huevos, y cuando veo los huevos ya están cocidos, pero yo no, o sea, yo no sabía que en la Wow, etiqueta decía cocido en japonés. Entonces, ya. ese tipo de cosas. O iba a comprar leche y entonces era yogur, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas te hacen como aceptar ese tipo de frustraciones y te preparan para que cuando cosas fuertes pasen en tu vida, tú no, o ¿Tú estés preparado sea, ya tú para... tienes exacto, tú adquieres una resiliencia de que no eres tan como delicado, como que las cosas chiquitas como que no te alteran, porque ya has pasado por ese tipo de frustraciones pequeñas, ¿no? Entonces Totalmente. eso. Ujú, Qué bien, qué bien. ¿Cómo era la comunidad venezolana? Digamos que cuando llegas a Japón, estamos hablando 2008, 2007. 2007. 2007 llego yo a Japón hasta el 2009. Ajá. ¿Cómo era la comunidad venezolana ya? Ya creo que ahí, digamos, ya empezaba a verse un poco digamos, esta migración que empieza a salir en masa de Venezuela, sobre todo los profesionales, para Ujú. esa época. ¿Cómo era la comunidad venezolana? ¿Había alguna comunidad o...? No, realmente comunidad venezolana como tal, no, porque no éramos suficientes. Habían contados venezolanos que estaban allá y no todos estaban en donde yo estaba. Por ejemplo, donde yo estaba, que era Kobe, éramos cuatro personas que por lo menos nos conocíamos y Ya, salíamos y esto. Y los demás eran extranjeros de otras partes del mundo, de Europa. Y era gente que había venido como yo, pues, con alguna empresa o algo así, porque también las leyes de inmigración de Japón son muy estrictas. Entonces, era alguien que tenía como un proyecto específico allá será y algo ya, porque específico. venía Ya. por el trabajo, no por más. Ajá. Ok, ok, perfecto. Bien, perfecto. Tu época en Procter Ujú, Gamble en Japón. Y bueno, ujú, decides bajar un poco, ¿no? Al sur de Asia. ujú. Creo que con más calor, ¿no? En Singapur. Uf, bastante más calor. Procter después decide abrir como un centro técnico en Singapur para Asia, o sea, al final decide, no, Japón no, vámonos a Singapur que es más diversa y allá montamos el centro técnico, entonces pues yo me voy para allá y allá sí era, como tú dices, mucho más caliente, húmedo, pero muchísimo más internacional. Sí, Entonces, para darte un ejemplo, en Japón es 2% de extranjeros y en Singapur es 40% de extranjeros. imagínate. Entonces es un país que es totalmente diverso y es muy pequeñito, es una ciudad-estado. Sí, Pero sí, la experiencia fue maravillosa porque allá, digamos, es muy fácil uno conseguir amigos, ya no había la barrera del idioma, ya había gente de todas partes del mundo, ahí sí. sí había una comunidad, pues no totalmente venezolana, pero sí conocí más venezolanos y había una comunidad latina grande. Ok. Entonces ya uno se podía conectar más con personas como que tuvieran gustos similares, podíamos hacer, me acuerdo que en Singapur todos los años celebramos el Día de la Arepa, por ejemplo, y entonces Imagínate. nos íbamos a un parque y todo el mundo llevaba sus arepas y hacíamos una especie de picnic. Entonces ya ahí sí había una comunidad venezolana y habían también egresados de la Universidad Simón Bolívar. Ujú. Sí, y expatriados, digamos, a ver si es un 40%, por más que sean los expatriados cuando se encuentran, así sean de diferentes países, como que hacen más conexión más rápido, ¿no? Sí. Sí, Entonces, porque normalmente la gente local, ellos ya tienen sus redes naturales. O sea, si claro, tú naciste en un sitio y tienes tus compañeros de universidad, pues tú sales con ellos y tus compañeros, tus vecinos, los familiares.
Y entonces casi no se relacionan con extranjeros porque simplemente no porque no te quieran, sino porque ellos ya tienen compromisos con sus redes naturales de apoyo. En cambio, uno ya está solo. Entonces, uno sí busca conectarse con otras personas y normalmente esos grupos se forman de comunidades de expatriados. Algo que nos puedas decir, Elga, que de lo que hiciste, que desarrollaste en este paso, tanto en Japón como en Singapur, que nos puedas compartir con los que nos escuchan. Y yo creo que uno se le abre la mente a de verdad a la diversidad de las cosas que existen en el mundo, a diversas religiones. Me acuerdo en Singapur, en donde yo vivía, el barrio o la urbanización donde yo vivía, había como un templo hindú y al lado estaba la mezquita de los musulmanes y el otro lado estaba la Wow, sinagoga y más allá había una iglesia católica, todo en un mismo complejo ahí. Y eso es una de las cosas interesantes de Singapur que ha logrado que diferentes culturas y diferentes religiones convivan en un mismo sitio. sin Entonces, problemas. a mí me parece sin problemas. Y yo tenía amigos musulmanes y tenía amigos hindúes, y entonces era muy chévere porque entonces compartíamos visiones diversas de la vida y hablábamos de un montón de cosas interesantes que si uno se queda solamente como en su grupo natural, o sea, si yo me hubiera quedado solamente, no sé, hablando solo con latinos o como muy encerrada, me hubiera perdido como esa Es visión del mundo totalmente diferente. totalmente, totalmente. Expande la visión que tiene. Además que expande la visión Sí, que tienes a ver trabajar con un equipo internacional también, en una empresa de ese calibre también. sí, sí. Productos, experiencias que hayas tenido dentro de la empresa, con qué te contrastes allí. Pues en cuanto a la parte profesional, me acuerdo uno de mis proyectos que hice en Japón, las máquinas estas de la platos automáticas, que hay que echarle un detergente especial. Procter tenía un detergente que se llama Cascade, que es como un tarro así de este tamaño, y Ok, es muy viscoso y es muy denso. Y pues mi proyecto era llevar ese detergente a algo que las máquinas japonesas pudieran usar. Entonces, fue muy, muy interesante ese proyecto porque tú ponías ese detergente todo viscoso en una máquina japonesa que era chiquitica, era como de juguete, era así. Y las máquinas americanas, que eran como de 1 metro por 1 metro, o sea, las componentes, los tubos por donde tiene que pasar ese fluido, o sea, era totalmente devolverme a mis clases de fenómenos de transporte, a todo lo que yo aprendí en la Universidad Simón Bolívar, hacer todo el desarrollo de eso y luego presentárselo a los fabricantes de máquinas de lavaplatos en Japón, porque, por ejemplo, Panasonic, ellos tenían que aprobar que ese producto pudiera ser usado en sus máquinas. claro, Entonces me tocó, por ejemplo, ir a reunirme con ellos y esa experiencia fue súper interesante porque las reuniones, normalmente, cuando uno presenta un proyecto, por ejemplo, de este lado del mundo, uno empieza por la introducción, el desarrollo, la conclusión y los resultados de la conclusión. Y allá los japoneses empiezan al revés. ah, caramba, Tienes que llegar en la primera lámina o diapositiva o de tu presentación, es la conclusión. ¿A qué llegaste tú? Y wow. luego les explicas cómo llegaste a esa conclusión. Entonces, para mí eso fue un cambio de chip. Es como Entonces digo, no es está como, es como decir el final de la película al principio. Eso es total, total, pero esa es la forma que ellos wow. entendían. Entonces, ahí te das como una idea de lo diferentes que son ellos a nosotros Sí. y cómo hay que adaptar La forma que razonan, ¿no? La forma en la que. forma en que piensa. Otra cosa interesantísima es cómo ellos toman decisiones de negocios. Ujú, Yo estaba acostumbrada en Latinoamérica que llega el jefe, el que tiene más alta jerarquía, reúne a todo el mundo y dice, esta es la decisión y ya. Y todo el mundo se acopla y todo el mundo trabaja en esa decisión. Es como muy de arriba hacia abajo. ok, En Japón es mucho de consenso. Entonces, ese mismo jefe allá en Japón nos reunía a todos y él no decía la decisión. Entonces empezaba y ¿tú qué opinas? Y el otro, y hasta que no opinábamos todos, él no decía nada. En esa primera reunión no se decidía nada, simplemente él escuchaba a todos. Luego una segunda reunión para debatir los puntos que dijeron que no eran contradictorios. Y así iban. Entonces, algo que, por ejemplo, acá puede durar una reunión de 45 minutos, allá eran 3 semanas, porque cada ronda, hasta que todos estuvieran en consenso,
obviamente el jefe más alto era el que dirigía esa conversación de manera de que las cosas fueran lo más cercanas a lo que él quería al final decidir, Claro, ¿sí? claro, claro, claro. Pero como lo hacían en ese consenso donde a todo el mundo se le escuchaba la opinión, una vez que la decisión estaba tomada, eso marchaba No, todo el mundo estaba, esa es mi idea, todo el mundo compraba esa idea, porque la idea había sido correcto. construida con la gente. Wow, Exactamente, entonces otra manera de trabajar totalmente diferente. Entonces sí, se tardaba más en tomar la decisión, pero la ejecución son ultra rápidos. impresionante. Por ese mismo, en lo que tú acabas de decir, todo el mundo sentía que había sido escuchado y que su idea había sido tomada en cuenta. Entonces, muy interesante esa manera de cómo Mira, trabajan ellos. muy bien. Puedes contrastar, y bueno, aquí lo puedes contrastar porque tú estuviste trabajando en Latinoamérica y estuviste trabajando Sí, luego para la misma empresa sí, digamos, con mucha influencia asiática. ¿Cuál era el sí. contraste, aparte de eso, de cómo tomar las decisiones? ¿Esos eran los contrastes más complejos? ¿Qué otras cosas puedes decirnos? Bueno, por ejemplo, el manejo del tiempo. El manejo del tiempo, uno normalmente en Latinoamérica pues llega, habla con la gente, se toma el cafecito, habla aquí, hay mucho de relación social, sí. Sí, Allá no. Me acuerdo otra cosa que me impactó mucho cuando yo estaba recién llegada a Japón, obviamente no entendía nada y tenía muchas dudas de cómo funcionaban las cosas allá. Y me acuerdo mi compañero estaba sentado al otro lado y yo me acerco porque estaba acostumbrada en Venezuela que uno llega, hey, tú me puedes ayudar en esto, tal cosa. Y le digo, oye, ¿tú me puedes ayudar en esto? Y él simplemente me sonríe y me señala que ahí estaba su calendario y que agendara una reunión para mañana de 15 minutos donde él me podía explicar eso que yo le estaba preguntando. O sea, en vez de explicármelo en ese momento, ¿no? Él, claro. porque yo estaba interrumpiendo su horario. O sea, yo estaba haciendo la osadía de acercarme a su puesto sin invitación y sin reunión. Entonces, ahí ya es otro contraste, es ese otro tipo de Ya, cosas que uno ya, aquí en ya. Latinoamérica no dice, eso aquí no puede, o sea, No, claro. no, A ver. aquí no pasa. Ujú. Sí, 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 es totalmente, es como saber también abordar, ¿no? Las personas son bastante esquematizados, ¿no? Son por Sí, lo que dice, pero un esquematizado llevándolo al extremo. al extremo. Wow, Ujú, es ujú. impresionante que tienes que, a ver, pudiste, porque siempre se habla también de, bueno, uno tiene que también llevar su esencia y a veces uno triunfa con eso, ¿no? ¿Pudiste latinoamericanizar algo en tu paso en Asia o fue difícil? Creo que más en Singapur que en Japón, por lo Ya, mismo que te digo que en Japón era yo sola y todos japoneses, pues yo más bien me adapté a ellos, ¿sí? Y traté de hacerlo más cercanos, obviamente trayendo mi punto de vista de acá. Pero yo siento que mi contribución más grande fue ya cuando estoy en Singapur, ya un poco más adaptada a lo que son los asiáticos, ya más adaptada a lo que es la diversidad. ya. Y además, como éramos más, entonces ya como que, bueno, era Había más como que poder. nadie aquí, no, y nadie aquí en Singapur, casi que tú sientes que nadie ahí es local. Todo el mundo, inclusive los que nacieron allá, algunos son de ascendencia china, ellos tienen Claro, cuatro razas principales, los otros son de ascendencia de la India, de Indonesia, de Malasia, entonces ahí es como un crisol de culturas. Y entonces ahí como que cada voz como que se integra y hacen como un mosaico y eso es muy bonito. A mí me gustó mucho la experiencia en Singapur por eso, porque fue una experiencia donde yo aprendí cómo a valorar esa diversidad y a ver lo poderosa que es usar esa diversidad para nuevas ideas, para nuevos proyectos. totalmente. Es maravilloso. Sí, a veces uno lo asocia de que puede crear conflictos, ¿no? Porque cuando tienes muchas cosas, muchas personas pensando muy distinto, pues, la gente podría intentar pensar o creer que eso va a un conflicto. Y mira, bueno, Singapur, la verdad es que es bien conocida no por eso, ¿no? Por todo lo contrario. Sí, Y bueno, sí, vivirlo allí, me imagino que fue espectacular. sí, Termina tu vida en Procter Gamble y comienza un pequeño episodio en esta empresa, ¿cómo la llamamos? IFF. sí, Eh, sí, y ahí fue, sí, fue como un cambio de la parte de desarrollo de productos a desarrollo de fragancias, ya, y a tener más contacto con clientes. En Procter yo estaba muy detrás de bastidores, yo estaba en la parte de desarrollo de productos, entonces la parte más de laboratorio, de la planta, de producción,
del consumidor, pero desde el punto de vista de estudios de mercado. Cuando yo voy a IFF, que estaba como Regional Technical Manager, mi trabajo no era ese, mi trabajo era como yo tenía el conocimiento del cliente, que era uno de los clientes más importantes de IFF, es Procter. Entonces yo podía ayudarles a ellos a preparar todo lo que era la fragancia para que ganáramos lo que ellos llamaban un brief. Entonces, por ejemplo, yo era de la parte de cosméticos y productos de cuidado personal, entonces me tocaba, por ejemplo, desarrollar la fragancia para Head and Shoulders o para Pantene, pero yo no era la perfumista. Yo tenía contacto directo con el perfumista, que imagínate que es como un creativo, como un artista. Él pinta una fragancia, ¿sí? Ok, Y la hace con, bueno, cualquier cantidad de ingredientes. Un perfume puede tener más de 100 ingredientes. imagínate. Y mi trabajo era asegurarme de que esa obra maestra que había hecho el perfumista funcionara en un producto como Head and Shoulders, como Pantene, que no se fuera a perder la estabilidad del producto, que no se fuera a dañar, que no se fuera a decolorar, que siguiera manteniendo sus notas. Y entonces yo a veces me tenía que sentar con el perfumista y decirle, mira, me parece excelente, pero este químico que pusiste acá, y de los 100 ingredientes yo tenía que identificar cuál era el que podía dar problema. Si lo pudieras cambiar con otro del mismo perfil olfativo, pero que no cause esta reacción que me está aquí molestando, Claro, esa es. Entonces, ese era. Y después que estaba listo el perfume como ya estable, era como ir con él a presentárselo al cliente. Porque él le podía hablar de lo maravilloso de las notas del claro. aroma, no sé, cítrico o a notas florales o lo que fuera. Claro, Él, y él, además él con es, esa pasión que lo debería estar diciendo. exacto, pero entonces el cliente preguntaba, pero ¿y si yo lo almaceno a 25 grados o a 30, eso cómo va a ser? Ahí estaba yo. Entonces, o si eso lo podría aplicar yo en este otro producto que estoy haciendo, entonces ahí venía como la parte. Entonces Ya, íbamos como en combo y ese trabajo fue muy, muy chévere por esa parte comercial y esa parte otra vez de traducir de un mundo a otro, del mundo del perfumista al sí. mundo del cliente. Entonces, muy chévere. ¿Qué Ujú. tal? ¿Qué tal? Hay diferencias con lo que le gusta a la gente en el mercado asiático, con estos productos que conocemos, ¿no? De Procter and Gamble, desde el mercado asiático que a lo mejor no son relevantes en el mercado latino, que nos fue así como dar una breboca de curiosidad. Y, por ejemplo, los colores en Japón, tú puedes, por ejemplo, ver algo que aquí es amarillo y ellos le dicen que eso es verde. O sea, cosas tan básicas como esas. Entonces, para hacer un producto, un empaque o algo, tenías que estar bien claro en qué era lo que quería realmente el consumidor. Claro, Las fragancias también. En Japón, por temas culturales, por ejemplo, estaba muy mal visto hasta hace poco que las mujeres usaran perfume, por wow, ejemplo. Entonces ya eso te cambia la intensidad y el nivel que tú le puedes aplicar a un producto. Mientras que aquí de este lado del mundo, mientras más huela y más rico y todo, pues es otro. Entonces, entender esas diferencias te ayuda como a saber, oye, yo no puedo, o sea, a pesar de que me guste a mí como venezolana, como claro, latina, lo que sea, no es, eso no es lo que quiere mi consumidor. No es a mí que me van a vender, es a ellos. Entonces yo tengo que adaptarme a lo que quieren ellos. claro, Ujú. claro. Imagínate. Impresionante, ¿no? ¿Cómo no ir de no tener ese bias interno Exacto. Ujú. con el mercado que te estás metiendo? Perfecto. Elga, impresionante, muy interesante. Y luego, Elga decide saltar con una empresa japonesa a Ujú. Colombia. ¿Cómo fue eso? Sí, ¿Cómo fue esa decisión? sí, claro, porque de verdad yo quería ya regresarme. Yo decía, bueno, ya tengo casi 10 años en Asia. Ya. Yo quiero regresarme, ya quiero la arepa en el desayuno, ya quiero esto. Y se me presenta esa oportunidad, pues yo pues la tomo y me vengo. Me vengo. Ojalá hubiera sido Caracas, de verdad. No hubo la oportunidad de poderme Ya. regresar a Caracas, pero me vengo a Bogotá y pues estoy ahora actualmente en Bogotá. Ujú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, bueno, se dio la oportunidad? Llegaste a Bogotá. Yo creo Sí, que llegar a Colombia es muy cercano a lo que te sentirías de estar en Venezuela. sí. Y bueno, cómo se vive ahora la vida en Colombia con respecto a lo que se vivía antes en Asia?
Sí, claro, para mí fue también un contraste, pero de vuelta, y de Claro, pronto gente que ha vivido mucho tiempo afuera y que vuelve, uno ya no se siente ni de allá ni de acá. Es totalmente. como una mezcla de todo, uno ya pues cambió, no solamente el sitio donde uno llega cambió, sino uno también cambió. Pero a mí, o sea, yo para Bogotá tengo solamente agradecimiento de todos estos años que he estado acá. Es obviamente una ciudad mucho más fría que Singapur, entonces ya toda la ropa que traía allá, pues ya no más, Ya no entonces más. ropa más de abrigada y todo eso. Y también diferente de Caracas. La gente de Bogotá es mucho más formal, mucho más tranquila, pero eso al final como que a mí me da mucha paz también, ¿no? Como de venir de ese ajetreo de Asia y de todo Sí, eso, y como que la gente sea un poco más, de pronto son más parecidos a nuestros gochos, a los andinos, ¿sí? Es más esa cultura diferente de la cultura pues caraqueña, caribeña, ¿no? Más así. sí. Pero muy, muy chévere la experiencia en Bogotá también. Perfecto, perfecto. Y bueno, estuviste con esta empresa japonesa, interesante, ¿no? De llevar un producto con una empresa japonesa en el mercado latinoamericano. Bogotano, sí, Eh, y bueno, ¿y a quién más sino a una latina para llevar a cargo de eso? exactamente, exactamente. Estuviste allí por un tiempo y bueno, de ahí saltas a lo que, donde estás ahorita, que se llama Intech CX. Ajá, sí. Cuéntanos un poco de eso. Sí, se presentó la oportunidad. Ya te digo que yo tenía como ese sueño de haber estudiado comunicación social, no estudié, y se presentó la oportunidad de un cargo como, yo empecé como Communications Specialist. Entonces era como manejar toda la parte de comunicaciones, webinars, entrevistas, publicidad, mercadeo, y digo, ¿por qué no? De pronto es algo interesante. Y apliqué y bueno, me hicieron varios exámenes, tuve que escribir como artículos y todo, y al final quedé seleccionada. Y eso era como cumplir un sueño de esa carrera que no pude estudiar realmente, Desde pero el- pude trabajar en ella. Y es un Exacto. área muy chévere, me ha gustado, me ha expandido como esa parte de comunicación digital que ahorita está tan en boga. Ujú. Entonces es algo más que he aprendido. Eso sí, lo he aprendido en el trabajo. Fue diferente de mi experiencia anterior, donde ya yo venía con un estudio importante y pues es mucho más sencillo pues trabajar en lo que uno estudió, pero aquí se me ha facilitado como desarrollar esa parte, debe ser porque me gusta tanto la parte de comunicaciones, la parte de mercadeo, que se me ha facilitado y pues me ha ido bastante bien. Excelente, excelente. Sabes que ahorita ahí y pareciera que está empezando a crecer, ¿no? Esto de que las redes sociales empiezan a verse un poco negativas, ¿no? Son Ujú. adictivas, etcétera. Y ya hay ciertas empresas que están un poco con su política en contra de esto. ¿Qué puede decir Elga de esto? ¿De verdad tiene futuro o hay que repensárselo de otra manera? Yo creo que la esperanza está en las nuevas generaciones. Y lo digo porque he tenido en este trabajo que tener mucho contacto con gente de 20 años, de 18 años, de 25 años. Y es interesante que ellos, para conectarse, les gusta cosas que son offline. O sea, están tan cansados de las redes que les pones un juego de mesa y se sientan todos a jugar. Ahorita hay un auge de juegos de mesa. Imagínate, Entonces yo veo la esperanza como en ellos, de que ellos se van o se están dando cuenta de que sí, de que eso ya es como dañino en exceso, que produce adicción, que es algo que no es tan beneficioso para ellos y ellos mismos están dando el paso como que, bueno, voy a salirme un poco de ahí y me voy a conectar con las personas de otra manera. Entonces yo veo eso bastante positivo, me llama mucho la atención porque en mi generación era al revés. sí, Nosotros de pronto cuando éramos niños jugábamos juegos de mesa, pero llegaron todos esos juegos de de videos, video y nos sí. volvimos locos y eso era... y creo que ahora están regresando al revés, como que no, ya estoy cansada de jugar en mi celular. Vamos a hacer un parche, bueno, aquí dicen parche, ¿no? Ya, vámonos esta noche a casa de fulano y ahí jugamos, no sé, estos juegos de rol Ya, o las cartas o lo que sea y les encanta. Entonces me parece positivo esa parte de que sí, de que se encuentre un punto medio donde las redes sociales tienen su función y me parece genial porque nos enteramos de cosas
casi que en el momento que Sí, están ocurriendo y que totalmente. podemos hacer negocios de maneras que antes eran impensables y que la tecnología nos está ayudando a hacer un montón de cosas que antes eran inimaginables, pero que no perdamos esa parte humana y esa parte de conexión y creo que la respuesta va a estar en las nuevas generaciones. Totalmente, muy de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo. Y se vive sin tener los números, pero tú lo puedes como presenciar, ¿no? El trend de las personas sí, queriéndose desconectarse, también de vivir una Ujú. vida más saludable. Tú ves como la gente le gusta el ejercicio, por ejemplo, le gusta, tal vez los jóvenes toman menos alcohol que lo que se tomaba Sí, antes. O sea, ese tipo de sí, cosas, ¿no? Se empiezan a ver. Pero bueno, mira, sí. siempre se dice que el mundo va para atrás y a lo mejor no, a lo mejor No. la cosa es al No, revés. Muy yo les tengo bien, mucha fe. Yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones. muy bien, muy bien. Es un buen mensaje y es bueno recordarlo, ¿no? Porque uno a veces no lo piensa de esa manera. Ujú. Elga, qué bueno escuchar todo eso. Vamos con unas pequeñas preguntas rápidas Listo. de la Simón para, tú sabes, para recordar eso que nos conectaba con la Simón y lo que le conectaba también, que conectaba a la Simón, ¿no? A ver si recuerdas. Ajá, la Simón. ¿Cuál fue tu materia favorita, Elga? Cálculo uno. Cálculo uno. Eso es como matemática uno, no recuerdo. Sí, Sí, en sí, ese sí. entonces se llamaba cálculo uno y es matemática uno. Ajá. Derivadas, diferencias, sí, todo, Eso, sí, sí, me parecía súper totalmente. interesante, me abrió otro mundo completamente diferente, entonces me gustó mucho. No, no era la trigonometría que uno veía en bachillerato, era otra cosa, ya era como pasar Exacto. a otro. Muy bien. Sí, ¿Materia más retadora? física. Física 3. Ese Física sí 3. me costó. Física Sí, 3. Bueno, mi carrera ven 5 físicas y tengo que decir que sí, física 3 ya tienes que pasar a otro plano, ya. sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y más para las personas que le gustan la química, porque siempre se esta guerra, ¿no? Del que el que le gusta la química no le gusta la física y viceversa. Correcto, Eh, me iba súper bien en química orgánica y en física 3 no. Entonces, Ahí está. Me, ujú, me da curiosidad porque me dices que la carrera más o menos la escogiste porque te gustaba mucho la química. sí, En mi caso, y te lo digo aquí, un cuento personal, yo escogí ingeniería eléctrica porque no quería ver química, no quería ver química en la carrera. Era porque mira no qué quería ver. interesante. Sí, pero bueno, después otras cosas. Lugar favorito de la Simón, El ampere. el Ampere. El ampere es un clásico, el ampere era donde descansábamos, donde desayunábamos, donde nos conectábamos. El Pas- ampere, mi lugar favorito. Pastelitos andinos, el tequeñón, Sí, el café. sí, Muy sí. bien. Algo que extrañas bastante de la Simón, algo así que Uy, los recuerdas y te extrañas. jardines, los jardines. O sea, esas bellezas de jardines, el laberinto cromovegetal, la biblioteca. No, es que nosotros fuimos muy afortunados de estudiar ahí, de verdad. Sí, el contraste de los jardines, o sea, que a ti te dejen como media universidad pasar por unos jardines que tú dices, bueno, ¿y por qué no hicieron unos edificios? Pero es que tenía una esencia, no tenía un significado Sí, de tener esos jardines. Yo sí, recuerdo cuando mi hermana estudiaba en la Simón, yo crecí viendo la Simón para ir a manejar bicicleta y eso es algo que te atrapa, ¿no? Es algo que tú dices, pero es que yo quiero estar aquí toda la vida. sí, Y es impresionante. Además que es un clima bastante particular para lo que se vive en el resto en de la ciudad. Caracas. Ujú. Ujú. Sí, Sí. señor. Bien. ¿Algún profesor que recuerdes con mucho cariño? Lázaro Rech. Lo recuerdo con mucho cariño porque él era el terror de las matemáticas, pero conmigo cuando yo fui su preparadora, ese era un señor. Qué agradable trabajar con él, de verdad. Mira, Lo recuerdo con mucho cariño. qué bueno. Lázaro Rech. Algo que caracteriza con esta experiencia que tienes en tu área profesional, seguramente te has topado con otros USBistas. Eh, Algo que tú crees que caracteriza al USBista de otros profesionales. Creo que como nosotros nos decían, la Universidad de la Excelencia, nosotros buscamos siempre la excelencia en todo lo que hacemos. Entonces, no somos los que nos conformamos con lo mínimo, sino siempre vamos un poco más allá, vamos a, como si nos toca investigar algo, pues vamos más profundo, si nos toca hacer un trabajo, pues no es de hacerlo así como salga, sino es de verdad que quede bien hecho, porque eso fue lo que nos enseñaron en la universidad y es algo que te forma, entonces va contigo toda tu vida.
Totalmente, totalmente. Y nos caracteriza demasiado. De verdad que es como un mínimo con un denominador de esa característica de nosotros. Eh, Ujú, Mira, este podcast lo escucha, en su gran mayoría, lo escucha gente que todavía está en la universidad. ujú. Y bueno, a ellos, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le puede decir? ¿Qué le puedes decir, Elga, a esas personas que están escuchando, que están a punto de graduarse, tal vez a lo mejor a mitad de carrera o a punto de graduarse? ¿Qué consejo le da Elga a ellos? Bueno, primero los abrazo, los saludo con muchísimo cariño y continúen. Yo sé que ahorita las condiciones en Venezuela de pronto no son las mejores, no son las que yo tuve cuando me gradué, pero vale la pena. No se dejen derrotar, terminen su carrera, que eso les abre muchísimas puertas y más allá de abrirle puertas, los convierte en mejores personas. Entonces, no lo dejen, no lo dejen, a pesar de que sea duro, luchen por terminar su carrera, que vale la pena. Totalmente. Y bueno, para una muestra, tenemos a Elga, que bueno, Gracias. que ha estado por todo el mundo, digamos, y mercado asiático, mercado latinoamericano, dejando el país en alto, y a la universidad también en alto. Muchas gracias, Elga, y nuevamente muchas gracias en nombre del USB. Por concedernos esta entrevista y gracias por dejar en alto, una vez más lo digo, nuestra universidad, y a nuestro país también, por supuesto, porque cuando estabas allá en Japón, que eras la única venezolana del equipo de Procter Gamble, ahí estabas dejando, llevabas tu banderita, diciendo aquí estoy y aquí, bueno, vengo aquí para aportar estas ideas que seguramente ayudaron bastante. Mucho Gracias, Juan. éxito en tus nuevos planes. Ujú. Y bueno, gracias a todos los que nos ven y escuchan. Y bueno, si tienen alguna sugerencia de un vista al que les gustaría escuchar en nuestra sección, los pueden compartir a través de nuestras redes sociales, que no son todas malas, o a nuestro correo electrónico entrevistas@alumnusb.org. Muchas gracias, Helga. Hasta luego. Gracias, Juan. Gracias a todos. Que estén bien. Chao. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Cartaya. Soy estudiante de la licenciatura de Comercio Internacional y soy becario del programa ALUM desde diciembre del 2025. Bueno, y quiero hacer una invitación a todos los posibles donantes y exalumnos de la Universidad Simón Bolívar a que sigan apostando por la educación venezolana, donando a través del programa de ALUM USB.